Este caso de un ex empleado de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país me hizo recordar las palabras de Donald Trump cuando decía que los mexicanos que llegaban a Estados Unidos eran delincuentes, violadores. Ah, caray, pues resulta que quienes se dedicaban a cometer delitos y quien es realmente un violador es uno de los trabajadores que el propio gobierno de Estados Unidos tenía trabajando en nuestro país, en la embajada. El nombre de este individuo es Jeffrey Raymond. Y miren, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, ni siquiera se ha pronunciado en relación a todo esto. Les voy a explicar más o menos cómo está la cosa. Resulta que este individuo, Brian Jeffrey Raymond, que trabajaba para la embajada gringa en nuestro país, fue detenido en California por presuntamente abusar de al menos 22 mujeres que captaba mediante aplicaciones de citas, a las que después drogaba y de las que abusaba. Todo esto mientras era empleado del cuerpo diplomático de los Estados Unidos. El acusado, dice la Fiscalía estadounidense, es un experimentado depredador sexual que representa una amenaza para las mujeres. Esto dice el Ministerio Público en un documento presentado ante la Corte Sur del Distrito de California. Raymond trabajaba para una agencia del gobierno estadounidense en la embajada y está acusado de coerción y seducción, y entre las pruebas en su contra hay 25 videos que fueron encontrados en su teléfono celular que muestran a las mujeres inconscientes y desnudas. La investigación del gobierno de los Estados Unidos ha revelado 22 supuestas víctimas hasta la fecha, tanto en México como en Estados Unidos, 9 de las cuales fueron abusadas en un apartamento que la propia embajada tenía en la Ciudad de México. Se lo proporcionó la embajada para que viviera. Durante su periodo en México, entre agosto de 2018 y el 1 de junio de 2020, el acusado usó su residencia para mantener una conducta sexual criminal, desnudando, fotografiando y grabando al menos a 9 mujeres inconscientes. El indicio que desencadenó la investigación sucedió el pasado 31 de mayo en nuestro país. Y miren, tuvieron que detenerlo en Estados Unidos porque en México no se hizo nada. Pese a esto, los vecinos de este lugar donde él vivía alertaron a la policía de la Ciudad de México porque una mujer desnuda e histérica gritaba desesperada en busca de ayuda desde el balcón donde vivía el delincuente. Según denunció la víctima, tuvieron una cita tras contactar por la aplicación de Tinder y fueron al apartamento de Raymond, quien le ofreció una copa de vino y ella de repente se desmayó. Dijo que no recordaba haber pedido ayuda desde el balcón. Reportó que no era consciente de haber tenido relaciones con el acusado hasta que fue examinada por médicos mexicanos que le avisaron que tenía lesiones por penetración vaginal y anal. Tras esto que ocurrió, Raymond fue trasladado a Estados Unidos y dimitió, por lo que actualmente está desempleado. O sea, se supo en México. Fue certificada la víctima en México por un médico mexicano y no fue detenido en nuestro país. Llegó a Estados Unidos y allá fue interrogado por el FBI, donde dijo que la relación de la que le estaban acusando y de esta víctima había sido consensuada. Entonces le incautaron el celular donde encontraron los videos. Además encontraron que el acusado había buscado en internet los efectos de mezclar alcohol con algunos medicamentos utilizados para dormir. De acuerdo con la Fiscalía, el acusado pidió ser liberado bajo fianza debido a la pandemia de COVID, puesto que en el año 2018 fue operado del corazón. Sin embargo, la conducta del acusado, dice la Fiscalía, desde marzo de 2020 hasta la fecha de su arresto, sugiere que no tuvo precaución de contagiarse de COVID, porque todo esto ocurrió en nuestro país en plena pandemia. Por ejemplo, las fotografías y videos de su celular muestran al acusado en contacto muy cercano con al menos 4 mujeres en su residencia durante varias horas en época de pandemia.
Además, la fiscalía ve en Raymond un riesgo de fuga por su modo de vida extremadamente acomodado, un individuo que ha viajado a por lo menos 60 países, tanto por trabajo como por placer. Hasta este momento, la Embajada de Estados Unidos en México, que dirige Christopher Landau desde agosto del año 2019, no ha emitido información alguna sobre esto. Y aquí pues habla de la hipocresía gringa, pero también de la incompetencia de nuestro país. ¿Cómo es posible que a esta mujer la haya certificado un médico después de haber sido agredida? Se haya dicho, mira, pues resulta que sí, fuiste atacada sexualmente. ¿Y cómo es posible que no lo hayan detenido? O sea que ahora, para que detengan a una persona que comete delitos en nuestro país, ya lo estamos viendo, ¿no? Cienfuegos, García Luna, tiene que viajar a Estados Unidos. Pues ya saben, ¿no? Si ustedes saben de algún delincuente al que no se le esté vigilando o juzgando en nuestro país, o el que no esté detenido, pues invítenlo al gringo, ¿no? Y allá cruzando, allá nomás cruzan y allá sí los agarran. Es una barbaridad, y la hipocresía de los gringos. Estas palabras, y estas son las palabras que se tiene que tragar Donald Trump. Mira nada más dónde resultó que estaban los bad hombres, como dijo, no en Estados Unidos, eran gringos, como el caso de Jeffrey Raymond en nuestro país. Increíble. Saludos, compas.